Sí. Iglesia, muy buenos días, iglesia. Que el Señor te bendiga, que sea el Señor hoy llenándonos de su presencia, de su sabiduría y de su dirección. ¿Cuántos lograron ver las noticias anoche acerca de el ataque de Irán a Israel? ¿Cuántos? Realmente se avecinan tiempos de amenazas de guerra, ¿verdad? Se avecinan tiempos complejos, pero no hay que alarmarse. Dios está al control de todo. Y sabemos que obviamente es una situación compleja, porque de los países más poderosos que tiene Medio Oriente se encuentra Arabia Saudita, Israel e Irán. Son los tres poderosos, y este conflicto entre Irán e Israel es algo que algunos vaticinan como el inicio de un conflicto mundial a gran escala. Pero el Señor tiene un mensaje para nosotros. Dios a nada se le escapa, y muchas de estas cosas están ya profetizadas, y hoy vamos a hablar del tema acerca del hacha del juicio de Dios, la restauración en medio de la adversidad. Y el Señor me llevaba en estos días a conseguir esta hacha, y ya tengo dos, una para la iglesia y una para la casa. Y luego el Señor me dirigió a que hablara acerca del tema del hacha. Y yo decía, pero qué bueno hablar de Israel. Y el Espíritu Santo anoche, con el tema que sucedió, me empezó a mostrar cuál es la característica de que entendamos que el hacha del juicio de Dios está en este momento obrando. Cuando se habla de la metáfora del hacha del juicio, fue una metáfora con la que comenzó el Nuevo Testamento. Juan el Bautista comenzó a decir esta metáfora. Mateo 3:10. Ahora mismo, decía Juan el Bautista, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. La metáfora del árbol y el hacha del juicio representa el concepto de aquellos que no viven de acuerdo a los principios de Dios, que no producen buenos frutos, y por eso se van a enfrentar a las consecuencias en su vida como resultado de sus acciones. Aquellos que no viven una vida justa y virtuosa estarán sujetos al juicio divino. En ese contexto, Juan el Bautista comienza diciendo esta metáfora, que era necesario que nos arrepintamos, que tuviéramos un arrepentimiento genuino, que nos revisáramos y viéramos qué clase de frutos, qué clase de obras, qué clase de principios tenemos, porque a veces con malos principios, con malas semillas, con malas costumbres, con malas actitudes, se empiezan a sembrar árboles que dan mal fruto. Por eso necesitamos nosotros entender que el hacha del juicio es una oportunidad para nosotros cortar lo malo y que crezca lo bueno. Y por eso hoy necesitamos nosotros entender que el hacha del juicio es una oportunidad para restaurarnos en medio de la adversidad. Y estamos en tiempos difíciles, ¿o no? Estamos en tiempos complejos. Y en los tiempos difíciles y en los tiempos complejos hay que tener mucho más cuidado. Hay que caminar con más inteligencia, con más sabiduría. Estos son tiempos donde la salud está en riesgo. Hay que tener cuidado con la salud. Estos son tiempos donde las economías están en riesgo. Hay que tener cuidado con la economía. Esto es un tiempo donde las relaciones sociales están siendo afectadas. Hay muchas consecuencias acerca de problemas sociales. El mundo se está volviendo cada vez más difíciles. Y en tiempos difíciles hay que entender que no podemos cometer tantos errores, ¿verdad? Porque los errores nos van a cobrar facturas. Por eso necesitamos nosotros entender que el hacha del juicio es una herramienta para nosotros evaluarnos correctamente y sobre todo evaluarnos nosotros mismos y empezar a podar, empezar a cortar aquellas acciones, aquellos comportamientos, aquellos hábitos que están dando malos frutos. Y por eso el Evangelio comienza con esta analogía del hacha del juicio. Y estamos cada vez
atentos a que nosotros podamos, cada uno comprar un hacha, podamos nosotros comprar un hacha o tener un hacha imaginaria donde empezamos a podar y a revisar esas malas acciones que tenemos. Hay una lección en el Antiguo Testamento que es una historia que habla de un hacha perdida y está en Segunda de Reyes 6 del 1 al 7. Leo la historia. Cierto día, un grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. El propósito de estos profetas era bueno, era construir un espacio más grande. Estaban pensando en la comodidad, en el crecimiento, en poder estar en su labor profética con mucha mayor comodidad. Entonces Eliseo les dice: me parece bien, vayan. Pero ellos le insistieron: por favor, ven con nosotros. Y él contestó: está bien, iré. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Y mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza del hacha, dice, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. No hay cosa más difícil que uno dañe o bote algo prestado. ¡Ay, Señor, el hacha que me prestaron! ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Esto fue algo sobrenatural y milagroso. Las hachas son de metal y el metal no flota. Pero aquí, de una manera milagrosa y sobrenatural, con esta acción el hacha flotó. Agárrala, le dijo Eliseo, y el hombre extendió su mano y la tomó. Por eso nosotros necesitamos entender acá que estamos en desafíos en estos tiempos donde muchas circunstancias nos pueden sorprender. Uno puede estar queriendo hacer lo correcto, uno puede estar queriendo construir, salir adelante, estar en una buena compañía, estar en una buena situación o con un buen propósito, pero no hacen falta los de repentes, ¿sí o qué? No hacen falta las circunstancias que muchas veces nos desinflan, que muchas veces nos preocupan. Y aquí vemos esta desesperación o preocupación por la pérdida. ¿Y cuántos pueden sentirse identificados con estos? ¿Cuántos se han preocupado últimamente por pérdidas o por noticias de pronto desafortunadas o por, no sé, circunstancias, demandas, diagnósticos, cuando de pronto lo llama el contador, cuando le llega un mensaje de la DIAN, cuando de pronto llega una noticia jurídica, cuando de pronto usted dice: no, el negocio se está cayendo, cuando usted se da cuenta que de pronto contrató a la persona no propicia, cuando usted se dio cuenta que se metió en una relación tóxica, cuando usted tiene una persona que le está trayendo como mala suerte. A veces hay personas que son como Jonás, cuando estaba huyendo de Dios, que se monta en el barco de su vida y empieza la tormenta. Uno dice: no, en vez de traerme cosas buenas me ha traído desgracias. O a veces uno ve que hay circunstancias de malas decisiones, decisiones que uno tomó a la ligera, que de pronto no pensó bien. ¿A cuántos le han pintado pajaritos en el aire? Uno dice: me pintaron pajaritos en el aire, me dijeron que esto iba a resultar, que esto iba a ser bueno, y mire, tremendo problema. ¿A cuántos han perdido el sueño? ¿Cuántos de pronto por un problema familiar, por una circunstancia laboral, ha perdido? Entonces, el momento de la pérdida puede resultar de repente. Y aquí la exclamación fue: ¡ay, Señor! Y era prestada. No hay nada como que uno dice: voy a quedar mal y esa plata no es ni mía. Yo di nombre y eso, yo no leí proverbios y serví de fiador. Y a veces uno empieza a perder. Y no falta la persona que a usted no le ha pasado que se le pierde algo y usted no la encuentra y usted la está buscando y llega alguien: ¿y dónde la dejaste? Y uno dijera: no, si supiera no estuviera buscando.
Y nos falta el genio que dice, hola, ¿dónde fue la última vez que lo dejaste? No, estoy buscándolo por aquí por hobby. O sea, a veces la gente empieza con esas preguntas que uno dice, no, gracias por la ayuda, pues. Pero uno muchas veces analiza que hay circunstancias que también pueden ser el resultado de que tomaron una mala decisión. A veces uno dice, no analicé el asunto, la situación se me complicó. Y por eso muchas veces con las pérdidas hay que saberlas manejar y sobre todo hay que ponerlas delante del Señor. Porque muchas personas cuando las cosas empiezan a salir mal, entonces empiezan a perder la fe, empiezan a entrar en desánimo. Algunos se rinden con la primera tragedia. Y yo sé que hay situaciones dolorosas, hay pérdidas, hay negocios o hay situaciones que uno puede decir, está amenazante la situación, pero es allí donde necesitamos entender que Dios sigue con nosotros, amén. Que Dios sigue al control. Y que aunque sean cosas tan pequeñas, en este caso como la cabeza de un hacha, y que era algo de pronto una herramienta importante y además prestada, Dios sigue al control, amén. Quiero que recibas esta palabra profética, Dios está al control. Porque uno empieza a oír las noticias de rumores de guerra, de problemas, uno dice, ahora otra vez el problema con esta violencia, con esta guerra, la situación se va a complicar, esto va a traer efectos internacionales, y uno empieza a preocuparse, pero sabes, Dios tiene el control. Dile al que está a tu lado, Dios tiene el control. Pero para uno vivir en estos tiempos complejos, es importante que nosotros vivamos con sabiduría y estemos preparándonos en nuestra vida. Eclesiastés 10:10 dice, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer el doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Entonces, estamos en tiempos complejos, estamos en tiempos difíciles, pero toca pedirle al Señor sabiduría. ¿Cuántos anhelan sabiduría? Vea, la carta de Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará generosa y abundantemente. Entonces, la primera clave que nos da el Señor para que nosotros tomemos decisiones acertadas, entendamos que estamos en tiempos que hay que saber tomar esas decisiones, hay que pedirle a Dios sabiduría. Y la sabiduría es muy importante, pero requiere que nosotros la busquemos, la sigamos, la pidamos, la anhelemos. Por eso hay que desarrollar el tiempo en la oración, en la intimidad con Dios, en la llenura del Espíritu Santo, en conocer su voluntad. Entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero muchas veces por no conocer, por no preguntar, por no esperar, por no seguir la dirección de Dios, entonces nos metemos en problemas. Nos toca en las condiciones hasta sencillas de la vida. ¿Quién iba a pensar que este profeta que iba a hacer una buena obra va y corta y resulta que se le cayó la cabeza del hacha? A veces hay circunstancias que es falta de sabiduría o lo segundo, falta de preparación. Cuando uno va a organizar un viaje, un simple viaje, por lo menos que nos vamos por tierra para la costa, hay gente que dice, ya, me busco el vestido de baño y salgo, pero no se da cuenta si tiene el SOAT del carro al día, si tiene la revisión tecnomecánica, si el carro está bien mecánicamente. Muchas veces hay gente que no se programa, no se prepara. Y algunas circunstancias no es porque, soy de malas, sino porque de pronto o no afilaste la hoja o no aseguraste el mango. Y a veces con el hacha pasa lo siguiente, que cuando la hoja está sin filo, toca darle más duro y más duro y más duro. Y muchas veces se pierde la fuerza y ¡boom! Sale. En el primer culto se me salió la llantera. Y sale. Así que si la ven, se mueve. No, entonces le dan duro y le sale.
sale volando el hacha, o no hacen el cuidado de reparar, de mantener, de asegurar. Y muchas veces nosotros, por falta de sabiduría, por falta de preparación, nos pasan las cosas. No es que, ay, tan de mala yo. No, hermano, es que había que cambiarle el aceite al carro, por eso se fundió. Es que había que pagar la tecnomecánica. Es que había que por lo menos mirar en el Waze, o por lo menos mirar a qué velocidad ibas. Ay, me pusieron una multa, el diablo mentiroso. Y uno dice, no, pero hermano, es que a 100, cuando tienes que andar de 30, no es culpa del diablo, es culpa tuya. Y por eso nosotros necesitamos entender que la preparación es la clave del éxito. Sí es cierto que hay que prepararnos. En estos días, ayer mismo veía en las noticias de Netanyahu, el líder de Israel, que decía, nosotros estábamos preparados para el ataque de Irán. Esto era algo que nosotros sabíamos que iba a venir. Y estábamos preparados para defendernos, como también estamos preparados para atacar. Y ustedes ven que de los 300 enviaron drones, y primero enviaron drones y enviaron misiles. Solamente como 3 o 4 lograron entrar y hacer daño. De resto, todos los derribaron en el aire. O sea, 300 proyectiles con drones, con este sistema de protección. Ellos se prepararon para recibir un ataque. Y obviamente Netanyahu termina en un mensaje que puso y dijo, nosotros somos fuertes, somos una nación fuertes y Dios está con nosotros. Entonces, él entendía que en la historia de Israel, ellos han confiado siempre en el obrar y la presencia de Dios. Lo tercero es que cuando tú tienes la confianza de que Dios está contigo, y esto es para nosotros, debemos perseverar hasta los últimos momentos, perseverar en medio de la dificultad y entender que estamos dispuestos a recuperar lo perdido. ¿Sí o qué? Aquí en este momento estaba este profeta allí. Nosotros no sabemos la condición del río. El río Jordán, no sabemos si era tiempo de invierno, estaba de pronto lloviendo, no sabemos si era que habían rocas en ese lugar, no sabemos la corriente cómo estaba, o si estaba en una zona de fango, pero lo que sí sabemos es que salió el hacha volando, cayó en algún lugar, más o menos él la vio como por dónde cayó, pero con la corriente del río, eso cayó y se fue al fondo. No sabemos si quedó bajo lodo, bajo rocas, o si la corriente lo arrastró un poquito más y pudo haber caído ahí, con la corriente se fue hasta acá. Era algo como que difícil de encontrar. Era algo como que uno dice, se perdió. Y muchos dirán, no, hermano, a mí se me fue un hacha hace como 5 años y no la encontré nunca. Y uno empieza como a desanimarse muchas veces por la historia de otros. A mí me pasó una circunstancia así, ¿sabe? No pude salir adelante. Yo tuve un proceso igual y me fue peor. Pero para nosotros que creemos que Dios está con nosotros, sabemos que no podemos dar las cosas por perdidas. Y aquí vemos que la reacción que tuvo entonces el profeta que botó el hacha fue que llamó al otro profeta y le dijo, el hacha se perdió, cayó como por allá. Y aquí vemos que empieza esa persistencia, esa insistencia, ese no te rindas. Recuerdo una vez que un vecino, lo estábamos evangelizando, cuando yo vivía en Barranquilla, teníamos un vecino que era bien renuente, bien terco, y como tenía el prejuicio para recibir el evangelio. El hombre tenía problemas económicos y había hecho un préstamo en el banco para pagar sus deudas. Y el hombre venía con la plata en un maletín que le había dado el banco, y se bajó en el taxi, puso el maletín en el techo del carro y empezó aquí a pagar. Y como estaba abrumado por los problemas, por las deudas, el taxi arrancó y el maletín iba arriba. El hombre llegó y dijo, llorando casi a la casa, no, pues como lo vimos ahí, era vecino, no, yo sí soy de malas. Imagínense, consigo el préstamo y por estar preocupado, dejo el maletín encima y arranco ese carro.
Nosotros dijimos, no, pero vamos a orar, vamos a buscar el número del carro, qué empresa era. Y él dijo, no, pero lo más probable es que en el segundo semáforo se cae, en la frenada se cae, lo más probable. ¿Te ha oído esa frase? Lo más probable, seguramente, lo que va a pasar. Y uno dice, pero, hermano, pero no ha pasado. Nosotros tenemos más fe. Vamos a orar a Dios. ¿Qué empresa era? No, dijo el nombre de la empresa. Vamos a llamar. Y oramos. Y nosotros dijimos, aquí hay una oportunidad para que este hombre vea el obrar sobrenatural de Dios. Vamos a tener fe de que sí aparezca. Lo más probable es que no, ¿verdad? Lo más probable es que eso se perdió o alguien lo cogió. Era lo más probable. Pero nosotros creemos en el Dios que nos acompaña, en el Dios que respalda la fe. Y nosotros empezamos a orar, Señor, que le aparezca, que ese maletín no se pierda. Bueno, el Señor andó como unas 10 o 20 cuadras mientras se llamaba a la empresa. Afortunadamente esos carros tenían radioteléfono. Entonces la empresa dijeron, oiga, señor, que usted dejó mire a ver si en el techo de su carro hay un maletín. Oh, sorpresa. El hombre había avanzado mucho tiempo y cuando mira, ¡ay, aquí está el maletín! Sí, dígale qué parece. Oiga, la plata no se perdió. Entonces, aquí hay una idea que el Espíritu Santo puso en mi corazón y que no debemos quedar solamente en la historia. Yo no sé cuántos creen que ya han perdido algo o cuántos creen que hay una gran probabilidad de perder algo. Hoy el Señor quiere decirte, no te rindas, lo vas a recuperar. ¿Sí? ¿Hay alguien así? No sé cuántos están pensando en que de pronto no, esto ya está perdido, esto está embolatado. Resulta que estoy peleando con unas personas que tienen más fuerza que yo. Hay gente que tiene más influencia que yo. Hay gente que parece que tuviera el sartén por el mango, que tuviera la ventaja. Pero sabes, Dios dice, no te rindas, puedes recuperarlo. ¿Quién lo coge? ¿Quién lo está cogiendo? Vamos a orar por eso. A mí, yo lo cojo, ¿sabe? Esto fue palabra rema para mí, porque uno en la vida muchas veces se le presentan circunstancias así. Tiene todo, tiene la buena intención, se está esforzando, está tratando de hacer las cosas bien, pero se sale el hacha y parece que se enreda. ¿Cuántos lo están? Pero sabes, hoy el Señor me puso en mi corazón, vamos a recuperar lo perdido. Vamos a recuperar lo perdido de manera sobrenatural. Y vamos a darle la gloria a Dios. Dios quiere que nosotros entendamos eso. Israel ahora puede pararse firme frente a un país que es 5 veces más grande que él. Un país que tiene mucho poder. Un país que tiene armas nucleares. Tiene mucha influencia. Israel dice, estábamos preparados. Somos fuertes. Pero además, Dios está con nosotros. Entonces, muchas veces uno se prepara, uno está con buenas intenciones, a veces no tanto, ¿verdad? A veces uno dice, ay, sí, fue que me equivoqué, fue que no tuve en cuenta, fue que no evalué bien, no seguí el consejo, no pedí la dirección de Dios, pero aún así se puede recuperar. Porque fue lo que pasó acá. Aún así se puede recuperar. Y con esto quiero traerles la historia de un hombre llamado, es un judío, es un hebreo, Eliezer ben Yehuda. Eliezer ben Yehuda es un hombre muy perseverante, muy persistente, y que en su perseverancia y en su persistencia logró algo que era imposible. Ustedes saben que después del año 70 de la era cristiana, Roma destruyó el templo y mandó a la diáspora, al exilio, a todos los hebreos, a todos los israelitas. Desde el año 70 Israel no tenía nación. Fue en el año de 1945, hace poco, hace unos 70, casi 80 años, que Israel volvió a tener un estado. Hace poquito.
Y eso era una promesa bíblica. Pero acuérdense que Israel estaba errante, los israelitas estaban regados por todas las naciones, tenían diferentes culturas, diferentes idiomas. ¿Y cómo iban a reunirse todos esos israelitas que tenían diferentes culturas, idiomas? Este hombre empezó a desarrollar un idioma perdido, que era el hebreo. El hebreo era un lenguaje que se usó antiguamente, con el cual se escribió el Antiguo Testamento, con el cual se usaba para los temas de adoración, de sacrificio a Dios. Era un lenguaje que se usaba para los temas del sacerdocio. Pero no era una lengua viva, no era una lengua útil. Es más, cuando Jesús vino, no se hablaba hebreo, se hablaba arameo. El hebreo era más antiguo. Cuando Jesús vino, pues había algo de hebreo, pero no era su lengua, no era la lengua normal que ellos hablaban, sino era el arameo, que era como una evolución del hebreo. Pero este hombre que les estoy hablando, el nombre Eliezer Ben Yehuda, es un lingüista. Y él empezó a traer sistemas educativos y a actualizar el hebreo para que fuera funcional, para que fuera moderno. Vea, y lo logró. Qué cosa imposible. Pero la perseverancia, el que no se rindió. No, es que esa lengua está perdida. Hay una promesa que está en Sofonías 3:9, una profecía que dice: entonces purificaré la lengua de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. Algunos dicen que probablemente muchos sionistas, muchos judíos, hebreos que tomaron esto, dijeron: Dios quiere que hablemos un solo idioma. Era necesario. Vea, actualmente Israel habla el hebreo. Millones de personas hablan el hebreo. Millones de personas, porque este hombre se preparó para esa profecía de que algún día iba a cumplirse que Israel nacería. Y nació Israel y nació con este idioma. Nació Israel en el año 1945 y allí comenzó la educación, y de allí para acá nació el idioma, resucitó el idioma hebreo que estaba perdido. Fue un trabajo en equipo, fue un trabajo maravilloso, fue una perseverancia. Por eso nosotros necesitamos entender que la perseverancia es el resultado de cuando las personas creen en una palabra, en una promesa. Las promesas no quieren decir que es que entonces las cosas se van a dar así sea que tú no, tienes que trabajar en favor y en pro de esa promesa. Tienes que trabajar con fe y demostrar con tus acciones que crees que esa promesa se va a realizar. ¿Me están comunicando? Amén. ¿Cuántos van a ser perseverantes? Dile al que está a tu lado: sé perseverante, porque vas a alcanzar esos propósitos de Dios. Lo último que quiero hablar de esta historia es que cuando estaba todo perdido, empezó un obrar sobrenatural. Vemos que Eliseo cogió una rama, la tiró hacia el lugar donde supuestamente había caído el hacha, y de manera milagrosa el hacha flotó. Y entonces la pudo coger con la mano. Dios hace milagros en medio de las situaciones difíciles o imposibles. ¿Cuántos entienden eso? Dios es un Dios que hace milagros. Los milagros es la naturaleza de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay límite. Para nosotros sí, pero para Dios no. Pero si Dios está con nosotros, vamos a ver su poder sobrenatural. Así que nosotros necesitamos entender que aunque esté todo perdido, aunque aparentemente todo no haya oportunidad, Dios está con nosotros. Entonces vamos a romper esa puerta o ese pensamiento de incredulidad. Amén. ¿Cuántos quieren romper eso? ¿Cuántos quieren decir: yo no voy a rendirme? No está perdido. Voy a declarar que no está perdido, porque Dios puede hacer que lo imposible, que lo difícil suceda. Amén. No sé quién está. Hay algo así como que alguien tenga: pastor, yo quiero orar por eso. ¿Quién quiere orar por eso? ¿Quién levanta la mano? Son poquitos. Bueno, yo levanto la mano. Padre, yo te pido, Señor,
que en el nombre de Jesús, aquello que está perdido, aquello que aparentemente ya no lo podemos recuperar en nuestras fuerzas, Padre, pedimos, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús tú obres y podamos ver ese milagro, podamos ver cómo flota esa hacha y podemos recuperar lo perdido en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Amén y amén. Damos un aplauso al Señor. Yo creo en el obrar sobrenatural de Dios. Hay 16 profecías acerca de la nación de Israel en la Escritura. Una de las características que hace la Biblia un libro sagrado, la palabra de Dios, y que nadie puede refutar, es que la Biblia es profética. La Biblia declaró siglos antes que iban a suceder cosas que sucedieron. ¿Qué hombre hace eso? ¿Qué persona hace eso? La Biblia tiene con respecto a Israel, vea, solamente voy a hablar de Israel. Hay 16 profecías, o por lo menos yo encontré, puede que haya más, pero por lo menos yo encontré 16 profecías que hablan de Israel, de las cuales 13 ya se cumplieron. ¿Faltan cuántas? Faltan 3. Y es importante que nosotros entendamos que esas profecías hablan del hacha del juicio, del hecho de que Dios quiere bendecir a quienes caminan en sus principios, pero también habla de las consecuencias de aquellos que no caminan conforme a sus principios. El hacha del juicio corta. Entonces uno ve en la historia de Israel 13 profecías cumplidas, de las cuales unas son de bendición y otras son como retribución a que yo se lo dije, dice el Señor, pero usted no hizo caso y por eso le pasó lo que pasó. ¿Quieren conocer las 16? Sí, bueno. Número 1. Dios le dijo a Moisés que Israel iba a, Dios dijo en Génesis 15, la tradición dice que Moisés compiló todas estas enseñanzas, pero desde Génesis 15, versículo 13, se profetizó que Israel iba a estar esclava en Egipto. Génesis 15, 13, primera. Segunda, también se profetizó en Génesis 15, 14, que así como iba a caer preso Israel, esclavo, duró más de 430 años de esclavitud. También profetiza en el versículo siguiente, Génesis 15, 14, que iba a ser liberado de la esclavitud de Egipto y que iba a salir con riqueza. 3. Profetizó en Génesis 12, 6 al 7, que le iba a dar, posteriormente a su liberación, que le iba a dar una tierra prometida, que iba a ser la tierra de Canaán. Profetizado. 4. Profetizó también en Deuteronomio 31, 16 al 18, que Israel se iba a perder y a extraviar en la idolatría, que Israel iba a apostatar, que iba a negar su fe, que iba a ser desagradecido y se iba a alejar de Dios. Está profetizado que iba a suceder. 5. También se profetizó que Israel iba a tener su capital, Jerusalén, y que allí iba a estar el templo construido. Ezequiel 37, 27 al 28. 6. Se profetizó que más adelante Israel se iba a apartar, se iba a endurecer, y vemos que se iba a levantar el imperio de Babilonia, con nombre y todo, Nabucodonosor, iba a venir y iba a atacar a Israel como castigo por la rebelión de Israel. Jeremías 27, 8 al 9. También se profetizó en Jeremías 26, 6 al 9, que no solamente venía Nabucodonosor como el emperador de Babilonia a castigar, sino que iba a destruir el templo. El templo construido se profetizó que lo iba a destruir Nabucodonosor. Jeremías 26, 6 al 9.
Luego se profetizó que no solamente iba a venir a castigar Nabucodonosor, iba a destruir el templo, sino que iba a esparcir, que le iba a quitar el territorio a los israelitas y los iba a mandar al exilio, pero por 70 años, con fecha y todo. Y eso lo dice Jeremías 25 del 11 al 12. Luego profetizó que luego iba a levantar a otro líder, que era el emperador de Persia, llamado Ciro, que iba a permitir que después de los 70 años Israel volviera a su nación, a su lugar de origen, y empezara a reconstruir sus ciudades y el templo. ¿Cómo les parece? Ya era el segundo templo construido. Luego, siglos después, vemos en el Nuevo Testamento a Jesús con sus discípulos, cuando le preguntan a Jesús: ay, mira tan bonito el templo, mira tan bonitas las construcciones. Y vemos que Jesús dice, en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, que no iba a quedar piedra sobre piedra del segundo templo. Y sabemos históricamente que en el año 70 fue destruido ese templo y no quedó piedra sobre piedra. Lo que usted conoce o lo que usted ve, los que han ido o los que conocen, que le llaman el muro de los lamentos, eso no era ni el templo. El templo quedó arrasado. Eso era lo que usted conoce como el muro de los lamentos, era una muralla que le permitía a uno ingresar a la zona de donde estaba el templo, pero no era ni parte del templo. Imagínense, no quedó piedra sobre piedra. Luego vemos que se profetizó también en Deuteronomio 28:64 que iba a ser esparcido Israel por todas las naciones y se iba a quedar ya en un tiempo largo en el exilio. El primer exilio fue con tiempo, 70 años. Después se habla de un tiempo que el pueblo de Israel se iba a quedar sin nación. Deuteronomio 24:67. Y vemos que desde el año 70 de la era cristiana hasta el 1945 o antes de 1900, Israel no tenía nación. Israel no existía como país. No existía Israel. Se sabía de una cultura hebrea, se sabía de unos judíos, se sabía de un Israel, pero no tenían porque habían sido expulsados. Pero también se profetiza en Isaías 66:8 que Israel en un solo día volvería a nacer. En un día volvía a nacer. Y volvió a nacer. Van 13 profecías bíblicas que se han cumplido. Dios es veraz, ¿eh? Dios es veraz. Pero todavía faltan por cumplirse 3. Y esas 3 profecías que tienen que ver con Israel también nos interesan porque tienen que ver con algo con nosotros. Primero, Jesús le dijo a sus discípulos que Él regresaría por la iglesia. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. El Señor Jesús va a volver por la iglesia. Pero en el momento que va a volver por la iglesia, primero necesita que se cumpla, que Israel sea restablecida como nación. Y ya fue restablecido. Ya Israel está restablecida como nación. Entonces, cuando empieza a reverdecer el higo, la higuera, estén atentos porque ya está cerca y esa generación verá la venida del Señor. Y ya estamos en esta generación. Dice la misma profecía dada por el Señor Jesús. Entonces necesitamos nosotros entender que cuando se instaura Israel como nación es una señal profética, es un reloj que está mostrando que ya el Señor viene, y esa es la profecía que nos interesa a nosotros, porque vendrá el Señor por su iglesia, y es lo que conocemos como el rapto. El Señor vendrá por su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18, Primera de Corintios 15, 50, 54, y luego nos habla más adelante de la segunda venida de Jesús en Apocalipsis 19, 14, pero ya viene no por la iglesia, sino ya viene a traer juicio. ¿Por qué? Porque va a suceder algo, que esto sí tiene que ver con Israel. Apocalipsis nos habla de la gran tribulación. Israel es un país, es una nación
que ha tenido los ojos cerrados para creer en Jesús. Ellos se resisten a creer en Jesús como el Mesías. Ellos están esperando el Mesías, pero ¿sabe a quién van a encontrar que va a venir como el Mesías? Al anticristo, a la bestia. Apocalipsis habla de que el anticristo y la bestia los va a convencer. Cuando ellos van a recibir la bienvenida, nosotros no aceptamos a Jesús, ese no es, pero este sí es, porque reúne que resulta que es el anticristo. Y ahí, cuando viene el anticristo, que es lo que va a suceder, según la profecía, lo que hace falta, ellos se van a dar cuenta que ese no es. Se van a dar cuenta que es la materialización humana, física de Satanás. Y es allí donde ellos van a recibir como la última carta profética para Israel, donde Dios le va a abrir los ojos, les va a mostrar: ustedes no han querido creer, ahora van a ver quién es quién. Este es el que ustedes creen que es su Mesías. Vayan y adóranle para que vea cómo les va a ver. Por eso se llama la gran tribulación, porque ese anticristo va a traer sufrimiento para Israel. Y ese espíritu de anticristo se ha venido levantando porque es un espíritu antisemita. Todas las naciones van a querer odiar y destruir a Israel, pero Dios le ha dado otra promesa, que es que ninguna nación la va a destruir. Ninguna nación la va a destruir, porque ellos tienen ese pacto con Dios. A nosotros como iglesia, nosotros tenemos el privilegio de que ellos fueron nuestros hermanos mayores. ¿Quién aquí es hermano mayor? El hermano mayor sufre de que él es la encarnación o la materialización de la pedagogía de sus padres. Los menores aprenden a que cuando el hermano mayor no hace caso, ¡ay!, le dan la fuetera, lo castiga. El segundo dice: no, ya yo aprendí, este es el que va primero. Ya yo sé lo que me pasa si le contesto mal a mi mamá, si le desobedezco, si me pongo de altanero, si me pongo de atrevido. Ya yo sé lo que va a pasar. Nosotros tenemos el privilegio de que el hermano mayor es Israel y ha sido terco y testarudo. Y nosotros hemos sido de los hermanos que seguimos, pero que nosotros hemos seguido porque sí hemos creído en Cristo. Entonces nosotros seremos, según la Escritura, raptados, llevados para que no vivamos la tribulación. En esta postura, eso es una interpretación que no es genérica, no es, o sea, cuando uno estudia las profecías tiene que entender que no es quien tiene la última palabra. Estos son interpretaciones, pero el tiempo y la organización de los tiempos lo tiene Dios. Pero muchos pensamos que el rapto va a ser antes de la gran tribulación, porque la gran tribulación va a ser para que Israel se dé cuenta quién es el Señor. Pero después de que Israel vea eso, viene otra promesa, la tercera. ¿Sabe cuál es? Que Israel va a recibir a Jesús. Viene el arrepentimiento de Israel. Israel va a reconocer que Jesús es el Señor, pero después de pasar la tribulación. Zacarías 12:10 dice esa promesa. Entonces nosotros necesitamos entender lo siguiente: entender que todos nosotros vamos a ser juzgados, todos, por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que decimos, por nuestras obras vamos a ser juzgados. Y la primera obra que necesitamos hacer para ser salvados de un juicio negativo, de un juicio en contra, es recibir a Jesús. El Padre, en su amor, Dios Padre nos envió a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La primera obra que nosotros podemos hacer es recibir su gracia, su favor y su perdón por medio de Cristo. Y aquel que confiese con su boca, dice Romanos 10:9, creyendo en su corazón que el Señor levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, será salvo. Es entender que el amor de Dios nos envió a Jesús para que tengamos un camino de reconciliación con Dios a través de Cristo. Para aquellos que hicieron esa obra de recibir y aceptar a Jesús, esa es la primera gran obra que nos limpia, que nos libera de un juicio en contrario. La segunda obra que nos invita a hacer el Señor es caminar conforme a los principios de Jesús y dar buenas obras. Por eso nosotros necesitamos entender que el hacha del juicio, qué bueno que cada uno tenga su hacha personal para empezar a podar aquellas
cosas negativas, aquellas cosas pecaminosas que lo llevan a uno por el camino equivocado. Amén. Nosotros necesitamos, y por eso lo traje tan gráfico, cada uno debería tener su hacha espiritual, donde uno dice, este comportamiento, esto me está dando mal fruto. Estoy llenándome de odio, de rencilla, de rencor, de rivalidad. Estoy como lleno de conflicto, estoy lleno de falta de perdón. Yo voy a empezar a cortar ese principio, que ese principio no es de Dios. Y voy a pedirle al Señor que más bien forme en mí el fruto del Espíritu Santo, que la semilla de su palabra me permita desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, antes de presentarnos nosotros al juicio de Dios, primero debemos recibir a Jesús y con eso somos justificados y limpiados. Pero segundo, debemos tener una hacha personal para nosotros estar cortando toda cosita que no debe estar en nosotros. Debemos de cortar todas estas cosas y el Espíritu Santo y la palabra nos va a ayudar a ir cortando aquellas cosas que nos incomodan, que nos afectan a alcanzar el propósito de Dios. Israel tiene su reloj, Israel tiene sus cartas proféticas. Está profetizado que por la dureza del corazón de ellos, pero el amor de Dios les va a permitir que ellos se den cuenta. A veces uno no aprende en cuerpo ajeno y uno a veces no aprende hasta que no. Ellos van a darse cuenta que el Mesías que están esperando es el anticristo y eso les va a traer mucho dolor, mucho sufrimiento, pero el amor de Dios va a estar con ellos protegiéndolos. Nuestra tarea es orar por nuestro hermano mayor, darle gracias al Señor por Israel, porque si no fuera por Israel no tuviéramos los patriarcas, no conociéramos a Abraham. Si no fuera por Israel no conociéramos el Antiguo Testamento. Vea, Dios quiso nacer en un cuerpo israelita, en un cuerpo hebreo. Nuestro Salvador nació en un cuerpo y en una cultura hebrea. Si no fuera por los hebreos no tuviéramos nosotros los apóstoles, los discípulos que eran hebreos, pero gracias al amor de Dios, la fe nos permite que si nosotros no somos judíos, no somos israelitas, no somos hebreos, podemos tener los mismos beneficios y el mismo pacto que tiene Dios para con nosotros. Entonces, entender que Dios los dirija, orar por ellos para que su corazón sea iluminado, porque el hecho de que podamos nosotros disfrutar de la bendición, de la protección y de librarnos del juicio negativo, del juicio catastrófico, es que podamos nosotros recibir a Jesús. Esa es la primera gran enseñanza. Y tú y yo tenemos una gran tarea, y es enseñarle al mundo que la salvación viene a través de Jesús. El único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Es el único intermediador entre Dios y los hombres. Es el único que tomó nuestra naturaleza, siendo Dios, para ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, entonces se corta toda maldición, se cancela toda condena, se cancela toda duda, toda culpa, y podemos venir delante de su presencia. Amén. Vamos a adorar el nombre de Cristo. Yo no sé si alguien quiera recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si alguien quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, póngase de pie y vamos a orar. Vamos a decir, yo quiero que usted repita conmigo de manera que se pueda escuchar. Yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Señor Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, que tomaste mi lugar en la cruz del Calvario para perdonarme, para librarme de toda maldición y para darme vida eterna. Perdona todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Yo hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo hoy acepto el mensaje del Evangelio y te lo agradeceré y te adoraré toda la vida. Y te pido, Señor, que pueda yo dar buen fruto, que podamos cortar todo fruto o todo árbol que da mal fruto en nuestra vida y que podamos dar buenos frutos como resultado de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú tienes el control, la dirección de nuestra vida y tú nos vas a llevar a buenas obras y nos vas a llevar al éxito, nos vas a llevar a alcanzar esos propósitos en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso a la presencia de Jesús contigo.